El hombre arrestado bajo sospecha de haber iniciado el mayor incendio forestal de California este año sostiene que fue un accidente, de acuerdo con el fiscal del distrito del condado de Butte, Michael Ramsey. Según él, fue un accidente. Explicó que había sacado su coche de la carretera y que se encontraba en la hierba cuando el fuego comenzó. Asustado, abandonó el lugar. El llamado incendio Park ha consumido hasta el martes un área mayor que el tamaño de Los Ángeles, contribuyendo a la mala calidad del aire en una gran franja del noreste de Estados Unidos y el oeste de Canadá. Este es el primer incendio que he vivido. Familiares y amigos me dijeron, tienes que salir de ahí. Decidí quedarme. Tenía un par de personas conmigo para apagar el fuego. Ron reconoció que pasó mucho miedo. Estábamos desensamblando una bomba de agua y tratando de ponerla en marcha al mismo tiempo que se desataba el fuego. Fue una situación de mucha adrenalina y una situación muy aterradora sin duda. El incendio de Park, el sexto más grande en la historia de California, es uno de los más de 100 grandes incendios forestales activos que arden en territorio estadounidense este martes, según el mapa de incendios del Servicio Forestal de Estados Unidos. Hasta el lunes por la noche, los más de 5.000 bomberos desplegados habían logrado contener un 12% del fuego. Desde San Diego, soy Alex Segura de La Voz de América para Telearuba. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció entregar el 100% de las actas de las elecciones del domingo para dirimir ante el Tribunal Supremo los cuestionamientos que hace la oposición de fraude. Insistió en que quienes desconocen los resultados y participan en protestas deben ser encarcelados. Y he dicho más allá, como jefe político, líder revolucionario de Venezuela, hijo del comandante Chávez, que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas. Caracas hoy ha estado en relativa tranquilidad, con negocios trabajando a media máquina y pocos autos circulando, pero la represión a las manifestaciones de las últimas horas han dejado 16 muertos según organizaciones no gubernamentales y al menos 1.000 detenidos de acuerdo con el gobierno. La oposición aún no ha respondido a la declaración de Maduro, pero se mantiene firme en asegurar que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio con más de 70% de los votos. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Telearuba.